Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Siempre será bueno. Amén. Porque su bondad, su amor, es su esencia. Y nosotros como sus hijos tenemos que ser lo mismo, ¿verdad? El hijo que no se parece al padre no es buen hijo. Dicen, hay un dicho que dice eso, ¿no? Por eso nosotros debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Porque Él es bueno, nosotros tenemos que ser buenos. Vivir en ese amor, en esa misericordia que Él nos demuestra cada día. Amén. Amén. Bien, hoy quiero tratar un tema que he titulado Una vida auténtica. Una vida auténtica no se vive en solitario. La vida del solitario es una vida, digamos, es una existencia, pero no es vida. Dios nos ha llamado a vivir en unión con otras personas, ¿no? De hecho, el ser humano, una de sus cualidades es la comunicación. No podemos vivir incomunicados, nos volveríamos locos. Si tú no pudieras expresar tus pensamientos, tus ansiedades, tus problemas con alguien, nos volveríamos locos, ¿verdad? Pero cuando tenemos a alguien con quien compartir, tenemos a alguien con quien contarle nuestras alegrías, nuestro gozo y también nuestra tristeza, nos sentimos bien. Pues para eso está el pueblo de Dios, hermano. De una manera espiritual, de una manera, digamos, enfocándolo a la Biblia, a la palabra de Dios, debemos vivir en esa unión, en esa armonía unos con otros, para poder ayudarnos, como ha dicho Tatiana, para poder demostrarnos el amor que Dios nos demostró a nosotros, demostrárselo a los demás. La Biblia dice que debemos ayudar, pero sobre todo a la familia en la fe. Debemos ayudar, ayuda mutua y hacer el bien, son mandamientos que Dios nos exige, son sacrificios que Dios nos exige, ¿verdad? Pero da como una prioridad. Claro, y yo lo veo claro, si no amas a la familia en la fe, si no amas a la familia de Dios, ¿cómo vas a amar a las demás familias o a las personas que no nos tocan nada, que son simplemente vecinos o consiervos nuestros o que nos ha tocado vivir juntos, ¿no? Por eso la importancia de la vida auténtica. En Juan 10:10, Jesús dijo, el propósito, el deseo del ladrón, todos sabemos quién es el ladrón, ¿verdad? El ladrón de nuestras almas, el ladrón de nuestra vida, el que nos quiere destruir, es el mismo diablo. Jesús lo dice claramente, dice, el propósito, el deseo del ladrón es robar, es matar y destruir. A veces pensamos que el diablo quiere hacernos daño, pero el diablo quiere destruirnos. Además de hacernos daño continuamente, el propósito final de él es la destrucción de nuestra alma, que podamos pasar la eternidad con él en el infierno. Ese es el propósito, ese es el deseo de Satanás. Y Jesús lo expresa de esa manera. El deseo, el propósito de Satanás es robar, es matar y es destruir. Y ahora dice, mi propósito, mi deseo, mi voluntad, es que tengan una vida y una vida plena y abundante. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de un padre que nos ama. El deseo de todo buen padre es que los hijos vivan, tengan una vida buena, agradable, abundante, ¿no? Y no simplemente, como yo suelo decir, las personas, muchos que no conocen al Señor, existen, pero no viven. Y no viven la vida auténtica que Dios quiere. Y el propósito y el deseo de Dios es que vivamos de esa forma. La verdadera vida, hermanos, la auténtica vida es vivir en el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu Santo. Obedecerle en todo y así hacernos dignos merecedores de esa vida auténtica y plena y agradable que quiere darnos. ¿Amén? Ahora, ¿cómo debemos vivir? En estas semanas que vamos a tratar este tema, vamos a intentar aprender cómo debemos vivir. Porque igual no sabemos vivir. Igual creemos que estamos viviendo, pero realmente no estamos viviendo. Estamos viviendo una vida mediocre.
una vida sin las plenas bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos en todo, tanto física, económicamente, materialmente, espiritualmente, quiere bendecirnos en todo. Eso es vida plena, que tengamos abundancia de bienes, que no nos falte el pan cada día, que tengamos riqueza espiritual, que conozcamos cada día más al Señor. Eso es vida eterna, como Él lo definió. La vida eterna es conocer a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo el enviado, conocerlo cada día más. Eso es vivir la vida eterna. Y se puede vivir aquí, no hay que morir físicamente para alcanzar esa vida eterna. Y nosotros lo sabemos porque lo escuchamos cada día. Que Dios quiere tener una comunión, quiere darnos vida. Pero claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte, como vamos a analizar lo que el apóstol Pedro dice, desear, como un bebé desea la leche de la mamá. Hace un símil comparando la ansiedad. Yo lo estoy viendo ahora por mi nieto pequeño, que cada vez que tiene hambre empieza a llorar y cuando se engancha al pecho de su madre, ya, con ansia. Pues Pedro, el apóstol Pedro, lo expresa de esa manera, que debemos desear el alimento espiritual de esa manera. Pero vamos a analizar lo que hay que hacer para vivir. Y para vivir como Dios desea que vivamos, debemos alimentar todo nuestro ser. Sabemos que el ser humano se compone de cuerpo físico, de alma, donde están las emociones, los pensamientos, la voluntad, y el espíritu, que es lo que realmente somos, el soplo que Dios nos transmitió. ¿Cómo se alimentan? El cuerpo físico se alimenta de alimentos sólidos, comida que contenga vitaminas, proteínas y todo tipo de nutrientes para que nuestro cuerpo físico se mantenga sano, saludable y fuerte. Amén. La Biblia también enseña que debemos cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo individualmente y debemos cuidarlo. No podemos tener excesos con el cuerpo. Y estoy hablando de excesos de bebida, de drogas, de comida y de trabajo. El cuerpo, Dios lo ha creado con una función, que es ser el templo de tu espíritu, de lo que tú eres, y también del Espíritu Santo de Dios. Y quiere que ese cuerpo esté saludable, por eso habla mucho de que debemos cuidar nuestro cuerpo físico, pero no para ser modelos de exposición, sino para tener una vida saludable, plena. El enfermo, quizá, o el que está débil, no alaba a Dios con la fuerza que debe alabarlo. Alguien que está completamente sano y fuerte, ¿verdad? Porque se nutre bien de ese alimento sólido. El alma, una de las partes inmateriales, el cuerpo es la parte material de todo ser humano. El alma es una de las dos partes inmateriales, que no tiene materia. ¿De qué se alimenta el alma? De información. Tenemos que estar actualizados para saber en qué época estamos viviendo y cómo tenemos que actuar y reaccionar ante las cosas que están ocurriendo. Si tú no te enteras de nada, si no lees las noticias, si no ves radio, si no escuchas televisión o ahora las redes sociales, bien usadas, claro, vives en el siglo pasado. Es como estos que se retiran al monte y se tiran 50 años, cuando vuelven, pues no saben ni quién es el presidente del gobierno, ni quién rige, ni quién manda. El alma, la mente, tiene que estar actualizada, y el alimento suyo es ese. Y luego está el espíritu. El espíritu necesita también un alimento sólido. El alimento sólido que desea y anhela el espíritu es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, en esos nutrientes, en la palabra están los nutrientes para estar fuertes. Así poder defendernos de los ataques del enemigo que van a venir, como hemos leído. Porque quiere matarnos, destruirnos. Quiere robarnos la vida. Entonces nuestro espíritu tiene que estar alimentado fuertemente y bien. Hermano, la comida basura, ¿qué ocurre? Que quizás nos satisfaga,
pero a la larga destruye nuestro organismo porque no tiene los nutrientes necesarios. Hay también mucha palabra supuesta de Dios que está envenenada, que está contaminada, que es basura. Y debemos alimentarnos, como dice Pedro, de la palabra, de la leche no adulterada. Y lamentablemente hay mucha adulteración hoy en día, en muchos enfoques, en muchas, digamos, religiones que cambian, que les meten levadura, doctrinas falsas y engañan a las personas. Claro, luego el espíritu no se alimenta correctamente y está débil. Por eso debemos alimentarnos de la palabra de Dios sin adulterar, para que podamos estar fuertes espiritualmente y poder defendernos de los ataques que nos van a llegar, que nos llegan del enemigo. Amén. Por eso dice, vamos a leer el versículo que estoy comentando, 1 de Pedro 2:2. El apóstol, como hemos dicho, hace un símil. Dice, y desead, anhelar, como niños recién nacidos, como bebés, la leche espiritual no adulterada. Está diciendo la palabra de Dios sin adulterar, sin contaminar, para que ella, esa palabra, ese alimento, en ella crezcáis para salvación. Tremendo, ¿verdad? Lo que el apóstol aquí está diciendo. Estamos advertidos, hermanos. Como ha leído Tatiana en Mateo 24, hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos pastores, evangelistas, supuestos siervos de Dios y que engañan a gente, lamentablemente. Engañan a gente que igual con sinceridad van al evangelio, pero se encuentran con estos lobos. Y como no están fuertes espiritualmente, son arrastrados por esas falsas doctrinas. Y es lamentable, personas que pueden ser útiles para el reino de Dios. El diablo, como lo sabe, los toca, los contamina y los aparta del verdadero camino. Es lamentable, pero estamos advertidos. Mirad, que nadie os engañe. Estad atentos, pendientes, quiere decir mirad. Que en cualquier sitio el diablo está ahí como un león rugiente, deseando devorar al que se descuida. Y a veces el diablo se disfraza como ángel de luz. Pero estamos advertidos, la Biblia enseña todo esto. Si nos dejamos engañar es porque queremos. O porque no estamos buscando, anhelando. Nos da igual lo que nos prediquen. Yo quisiera que cuando yo predicara algo que esté fuera de la palabra de Dios, me lo digáis. Ya, pastor, no, eso está contaminado, eso que usted está predicando no es la doctrina sana. Pero hay muchos que les predican falsas doctrinas y como que se callan. ¿Por qué? Porque no desean como el bebé, no anhelan, no hay un deseo fuerte de querer ese alimento no contaminado. Dice en otra traducción, Nueva Traducción Viviente, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y luego dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Amén. El verdadero alimento, la comida sana, la buena dieta, da vida a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y nos mantiene saludables y sanos. La verdadera palabra de Dios nos alimenta espiritualmente y nos da la verdadera vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Como he dicho antes, de la misma manera que la comida basura daña nuestro cuerpo físico, también las falsas doctrinas, la palabra de Dios adulterada, nos produce un daño a nuestro espíritu y un daño tremendo que trae sus consecuencias y son consecuencias graves. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado con lo que comemos, tanto físicamente. Hoy está de moda las hamburguesas, la comida basura, todo eso. Ojo con eso, que hay un bicho por ahí que
que es más conocido que el COVID, que es el colesterol, ¿verdad? Es más antiguo que el COVID y que sigue estando ahí. Ojo con eso, porque también eso debilita y nos hace un cuerpo frágil y enfermizo. Por eso debemos tomar la leche espiritual, la palabra de Dios sin adulterar, que eso nos va a hacer que espiritualmente vivamos una vida saludable, plena y abundante. Durante este mensaje quiero que hagamos, digamos, como un análisis de la primera carta del apóstol Pedro. Esta carta fue escrita aproximadamente entre el 60 y el 65 después de Cristo. Esta primera carta de Pedro es una carta a los creyentes que habían sido dispersados por la persecución, eran sumamente perseguidos a través de todo el mundo. Si alguien entendía lo que era una persecución, ese era el apóstol Pedro. Él fue golpeado, amenazado, castigado y encarcelado por predicar la palabra de Dios. ¿Hemos llegado nosotros a padecer algún tipo de esta persecución por predicar el Evangelio? Cuando tú has predicado el Evangelio aquí en la plaza o en alguna familia, has ido a alguna casa, ¿te ha ocurrido esto? ¿Y por qué lo hacemos tan poco? Ahora es comprensible con esto del COVID, podemos poner esa excusa, ¿no? Pero ¿y cuando no había COVID? ¿Qué pasaba cuando no había COVID? No estoy preparado, no es mi ministerio, y ahora no me da vergüenza. Las cosas se valoran cuando se pierden. Hemos perdido mucho tiempo, hermano. Y quizás el Señor haya permitido todo esto para que nos demos cuenta del tiempo que perdemos. Dice la Biblia que no debemos perder el tiempo porque los días que estamos atravesando son malos. De hecho, es así, ¿no? Nunca hemos vivido una pandemia tan enorme y una situación mundial tan grave. Pero tenemos que reaccionar. Tenemos que activarnos, hermanos. Conectarnos. Estamos desenchufados de la corriente. Debemos enchufarnos a Cristo, que Cristo nos va a transmitir la vid verdadera, nos va a transmitir la savia que nuestro cuerpo necesita, nuestro espíritu necesita, para vivir la vida abundante que Dios desea. Y es la voluntad de Él que tengamos y que vivamos. Él sabía, Pedro sabía que costaba mucho y estuvo a punto muchas veces de derrumbarse, pero él nunca perdió la esperanza. ¿Por qué? Porque tenía una fe arraigada, una fe echando raíces en la palabra de Dios verdadera. Y esa fe le hizo vivir en obediencia y una vida aún con tanto problema, una vida victoriosa, porque salía vencedor de todos estos, digamos, ataques del enemigo. Todas las amenazas, todos los castigos, todos los encarcelamientos sufridos por Pedro no fueron obstáculo y no debería ser obstáculo para nosotros hoy tampoco, para seguir predicando de Cristo y del Evangelio de salvación por medio de Él, de Jesucristo. En 1 de Pedro 1, verso 6, el apóstol declara, en lo cual, está hablando de la manifestación de Jesucristo en su segunda venida, en la cual vosotros os alegráis. O sea, estáis gozosos pensando en eso. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, o sea, es una necesidad, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pablo lo expresa así. En 2 Corintios 4, 17, lo que aquí Pedro está diciendo, dice, pues nuestras dificultades actuales, nuestras pruebas, son pequeñas y no van a durar mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, o sea, la eternidad, y que es de mucho más peso, de mucho más valor que las dificultades y las pruebas que atravesemos por un poco de tiempo.
¿Sabéis cuando la Biblia se refiere a un poco de tiempo, a qué se refiere? A nuestra vida física aquí en la tierra. Que en comparación con la eternidad no es nada, es un suspiro, es una leve neblina, dice la Biblia. Aunque durante toda nuestra vida física atravesemos pruebas y dificultades, es un mínimo tiempo en comparación con lo que nos espera en la eternidad junto con Cristo. Eso es lo que le daba ánimo a Pedro y debe darnos ánimo a nosotros y ser el aliciente para seguir predicando a Cristo cada día. Amén. Así que dice, alegraos, estáis gozosos de verdad. Os espera una alegría inmensa, aun cuando tengáis que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Está hablando, como he dicho, de la brevedad de la vida física en comparación con la eternidad. El conocimiento de esta esperanza viva en Jesús era su mensaje, era lo que él predicaba, era el enfoque de todo su mensaje, de toda su predicación. Y el llamado a seguir el ejemplo de Jesucristo. Pedro siempre nos insta, nos empuja a imitar, a seguir las enseñanzas y a obedecer las enseñanzas de Jesucristo. Aunque este tiempo de dificultad para Pedro era duro y difícil, Pedro dice que realmente era un tiempo de gozo, de regocijo, y lo consideraba poco. Y nosotros cuando pasamos un dolor de uña por 4 horas, ya nos parece que Dios se ha apartado de nosotros, que Dios ya no nos ama. Y Pedro sufrió mucha persecución, y el apóstol Pablo, y muchos en la Biblia sufrieron, pero se mantuvieron firmes en predicar el mensaje de salvación, en predicar el mensaje de Cristo. Primera de Pedro capítulo 5, versos del 8 al 10. Aquí Pedro exhortaba a sus contemporáneos y nos exhorta a nosotros. Dice, sed sobrios y velad. En otras palabras, estad atentos, estad alerta, porque vuestro adversario, el diablo, el enemigo de las almas, el enemigo de Cristo y de todo aquel que se llama cristiano, el enemigo, como león rugiente está alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Cuidado de vuestro gran enemigo, que anda al acecho, está diciendo ahí el apóstol. Cuidado, precaución. Cuando vamos conduciendo por la autovía o por carreteras nacionales, cuando hay un peligro, se te pone una señal grande y dice, ¡cuidado, peligro! Aquí Pedro está haciendo eso. ¡Cuidado! Hay peligro, porque el diablo, el enemigo vuestro, está como un león rugiente, un león que tiene hambre y ruge alrededor de todo aquel al que desea devorar, al que desea destruir. Y el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. En otras palabras, manteneos firmes contra él, hacerle frente y sean fuertes en vuestra fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, que no eres el único que sufre, que no eres el único que tiene que hacerle frente a los ataques del enemigo, no somos los únicos. La persecución hoy en día al cristianismo es enorme en otros lugares de este planeta. Mucho más que aquí. Aquí prácticamente no tenemos persecución todavía. Y nos quejamos. Pero aquí Pedro está diciendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando sufrimiento. Y el verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, y vuelve a repetir aquí, un poco de tiempo,
o sea, en esta vida terrenal. Él mismo os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Pedro nos está transmitiendo que en su amor, en su bondad, Dios nos llama a participar de su gloria eterna por medio de vivir una vida en Cristo Jesús, sirviendo a Jesús, siguiendo a Jesús y obedeciendo sus palabras. Y además que después que hayamos sufrido por un poco tiempo el sufrimiento que podamos tener en esta vida, pruebas en esta vida terrenal, Él nos va a restaurar, nos va a sostener, nos va a dar fuerza y nos va a firmar sobre un fundamento sólido para que no caigamos. Que nuestra vida estará fundamentada sobre la roca, sobre Cristo, para que cualquier tormenta no nos derribe nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Amén. Pedro está diciéndoles a sus contemporáneos y a nosotros hoy que viéramos como un privilegio el sufrir por amar a Cristo, el padecer por predicar a Cristo, que lo viéramos como algo precioso, como un privilegio. Nuestro Salvador sufrió. Tu Salvador y el mío sufrió, hermano. Pero Él dice que se gozaba en ese sufrimiento, porque nos estaba viendo nosotros ya convertidos a Él. El gozo de vernos convertidos era el gozo en su sufrimiento. Por eso Él se gozaba en el sufrimiento. Y si Él, nuestro Maestro, se gozó en el sacrificio, en el sufrimiento por nosotros, nosotros deberíamos sufrir y padecer y tenerlo por sumo gozo, siempre y cuando hagamos lo que está diciendo. Seamos perseguidos, seamos atacados por el enemigo, por predicar a Cristo. Amén. En esta carta Pedro hace referencia a las experiencias personales vividas con el Maestro, vividas con Jesús. Pedro afirma y declara que Satanás, el gran enemigo de todo creyente, lo compara como un león rugiente, hambriento, pero también declara y habla de la seguridad que da el saber que Jesucristo va a regresar un día. Y si nos mantenemos firmes, si no fluctuamos de nuestra fe, nos iremos con Él. Esa segunda venida de Cristo tiene que ser también para nosotros un aliciente que nos proporcione vivir en esa esperanza y así poder superar cada prueba con gozo y con alegría. Segunda de Pedro 1:16. Pedro aquí en la segunda carta, al principio de su segunda carta dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, cuentos inventados, cuentos de vieja, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, su grandeza y su autoridad. Ellos Pedro junto con los discípulos fueron testigos presenciales de la grandeza de Dios en Jesucristo. Pedro está diciendo, no estamos inventando cuentos chinos. Cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo, es una realidad palpable. Nosotros vimos su majestad, vimos su poder, vimos su autoridad, vimos su grandeza con nuestros propios ojos, porque estaban viendo a Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Pedro vivía en esa esperanza gracias a la convivencia, gracias a la relación de intimidad tan estrecha que mantenía con Jesús y que le hacía ver su majestad, su grandeza, su poder y su autoridad. Por eso tú no pretendas ver esa grandeza, esa autoridad. Tú no puedes pretender verla si no tienes una relación de intimidad con Jesús. Si no, cada día no tienes un tiempo de comunión y de intimidad con el Señor. Entonces vas a empezar a ver su poder, vas a empezar a ver su grandeza y su autoridad. No la vas a ver
Y te preguntarás, ¿por qué no la veo? Si no tienes esa relación de intimidad con Él, esa comunión con Él. ¿Estoy entendiendo, hermano? Otra cosa muy importante y que debería ser de aplicación para nosotros es que la experiencia y el conocimiento de Pedro sobre la ley, sobre el Antiguo Testamento y sobre los profetas, porque ahí ellos hablaban de la importancia de conocer la palabra de Dios y de memorizarla, es importantísimo, debemos coger de ahí, de este ejemplo de Pedro, que él conocía las Escrituras, y así podía ver lo que Jesús hacía, estaba de acuerdo a lo escrito en la ley y en los profetas, y lo que los profetas decían de él. ¿Estáis entendiendo la importancia que tenemos de conocer la palabra de Dios y de memorizarla, tenerla aquí en el coco, en el disco duro? Os voy a poner varios ejemplos. En 1 de Pedro 1:16, el apóstol dice: sed santos porque yo soy santo. Pedro estaba haciendo una cita a Levítico 11:44. La tenía aquí en su mente. ¿Qué dice Levítico 11:44? Porque yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Pedro conocía la palabra, ¿verdad? La tenía ahí, en su mente, para poder exhortar, animar también y enseñar a todo aquel que estuviera dispuesto a ser enseñado. Pero también explica Pedro que la santidad no es alcanzada por guardar la ley, sino por la gracia otorgada a todos los que creen en Cristo y le obedecen. Amén. Lo leemos en la primera carta, en el capítulo 1, el verso 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos, o sea, estar listos, estar preparados y dispuestos para actuar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, aprender para entender, debemos aprender para poder entender, para razonar correctamente y para formarse una idea real y auténtica de la verdad. Si no, cualquiera nos va a engañar. Si no tenemos una conciencia o una buena enseñanza sobre lo que es la verdad, cualquiera nos va a engañar. Y es lo que ocurre hoy en día, muchos son engañados. Por eso decía Jesús, no os dejéis engañar, que nadie os engañe. Seguimos, sed sobrios, o sea, tener una mente sana y despejada para poder razonar y esperar por completo, o sea, tener fe y confianza en la gracia, en el don inmerecido que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en su segunda venida. Y más adelante Pedro explica y hace referencia a la piedra angular, hace un símil comparando a Jesucristo con la piedra de ángulo en la cual debemos construir nuestra vida cristiana, la compara con la piedra angular en la cual los ingenieros basan toda construcción para que se mantenga firme y no caiga. En la Biblia hay muchos símiles, muchas parábolas, muchas demostraciones espirituales con hechos cotidianos de la vida. En 1 de Pedro 24:4 dice: acercándonos a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y de gran precio, preciosa. Verso 6: por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, el que crea en Él no será avergonzado. Esa piedra preciosa escogida es Jesucristo. Y el verso 7 dice: para vosotros pues los que creéis, o sea, los creyentes, Él, Jesucristo, es precioso, es de gran precio. Apreciáis lo que hizo, quiere decir. En cambio, para los que no creen, los incrédulos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, toda vida que está basada, cimentada en Cristo, en la roca, se va a mantener. Pero la que no esté cimentada sobre la roca, se derrumbará seguro. Empieza a ver sobre qué cimiento, sobre qué base sólida está edificada tu vida. Y a veces
a veces es conveniente destruir la edificación que hayamos hecho sobre una base de tierra que puede venir cualquier tormenta y tirarla, derrumbarlo todo, ahondar, buscar el firme, seguro, la roca, y empezar a edificar sobre esa base sólida. Si queremos que nuestra vida sea una vida verdadera como Dios quiere que la tengamos. Isaías 28, 16 habla proféticamente de Jesús, y Pedro también conocía esta escritura. Por eso el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión su pueblo, su iglesia hoy, por fundamento, por cimiento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que es Jesucristo. El que crea no se apresure, o sea, en otras palabras, el que crea jamás será sacudido, jamás será desorientado, no vacilará, podrá estar tranquilo y vivir sin las prisas y el estrés que estamos viviendo hoy en día. Pedro había hecho referencia a lo que los profetas habían escrito, Isaías en este caso. Conocía la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, la necesidad que tenemos de conocer la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios. En el Salmo 118, verso 22, el salmista también habla proféticamente de cómo Cristo sería rechazado por los judíos, por su pueblo, por su desobediencia, su incredulidad. Y Pedro también conocía esa escritura. Dice el Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, que es lo que escribe él en su carta, recordándolos la ley y los profetas. Jesús fue desechado, ¿no?, por su propio pueblo. Y lamentablemente hoy en día se corre el peligro de que su iglesia, sin darse quizá cuenta, siguiendo corrientes y doctrinas falsas, está haciendo lo mismo. Está rechazando al Jesús verdadero, al Jesús de la Biblia. Pedro, al conocer el Antiguo Testamento y las profecías sobre el Mesías, y al haber convivido con él, sabía y había experimentado la ausencia de pecado en la vida de Cristo. Él se había dado cuenta de que Cristo no pecó en toda su vida, y ellos fueron testigos. ¿Dónde estaba escrito eso? En Isaías 53, 9. Leemos unos 800 años antes de Cristo, habla proféticamente sobre Jesús. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, le enterraron al lado de hombres malvados. Fue enterrado como un criminal, está diciendo proféticamente 800 años antes. Mas con los ricos fue en su muerte. Fue puesto en una tumba de un hombre rico. José de Arimatea era un hombre que tenía bastante dinero, bastante poder. Cómo se cumplen las profecías, y Pedro las conocía. Y luego añade, aunque nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Pedro estaba haciendo mención a esta escritura del profeta Isaías. Qué importante, hermano, vuelvo a repetir, memoricemos la Biblia, vivamos la Biblia, leamos la Biblia. Yo a veces, cuando oigo leer la Biblia a algunos, digo, este no lee la Biblia nunca, porque cuando lee no sabe ni lo que lee. Y eso es falta de práctica, falta de leerla cada día. Y leerla comprendiéndola. Porque cuando tú la lees sin entender, te aturullas, te amontonas, no sabes ni lo que lees. Y es porque no practicamos, hermano. ¿Estáis comprendiéndome? Amén. Podemos ver como Pedro, en 1 de Pedro 2, 21 y 23, hace referencia a Isaías 53 y escribe, verso 21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, imitemos y obedezcamos sus pisadas. Y el verso 22, aquí habla lo que dice el profeta Isaías,
Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Verso 23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús devolvía el mal. O sea, contrarrestaba el mal con el bien. El ser humano tiende a responder todo lo contrario. Si me haces algo, ya me la vas a pagar. Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. La vida da muchos tumbos. Ya verás cómo al final me toca a mí. Eso es lo que el ser humano, y lamentablemente muchos llamados cristianos, enfocan su vida. Tomar la justicia por su mano. Pero dice que Jesús devolvía bien por mal. Y el apóstol Pedro da fe del cumplimiento de esta profecía al haber convivido con Jesús y saber que Él nunca cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Hoy en día estamos con las mentiras, que si la mentira es pequeña, si la mentira es piadosa, si la mentira es blanca, si la mentira es verde, si la mentira es azul. La mentira es mentira. Y Jesús dice, Pedro aquí, que no halló, en su boca no se halló nunca una mentira. Y lo afirma y lo asegura, porque convivió con él. Hermanos, los que conviven contigo, ¿te han escuchado alguna vez una mentira? ¿Has tratado de disfrazar o de esconder algo mintiendo? La pregunta que dejó en el aire, no levantar la mano, porque tendríamos que levantarla todos. Pero dice que Jesucristo, al que debemos imitar, al que debemos seguir, nunca mintió. Por tanto, si mientes, aunque sea una mentira verde, que da igual el color, deja de mentir. Hay un dicho muy popular que dice que se coge a un mentiroso antes que a un cojo. Para ser mentiroso hay que tener muy buena memoria. Porque a la larga vas a cometer un error y tú mismo te vas a delatar si no recuerdas la mentira que echaste, ¿verdad? Por eso digo que hay que tener una gran memoria. Por este motivo hace aquí Pedro una exhortación, hace un llamado a vivir una vida de santidad, vida auténtica, utilizando el poder que Dios nos da para vencer el pecado. Hermano, Dios te da el poder para vencer la mentira y todo tipo de pecado. Agárralo. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios es dinamita pura. Cógelo y vence todo pecado. Y podrás vivir una vida santa como Dios nos exige, apartados de contaminación, dedicados al servicio de Dios y transformados. Aquel que sigue siendo el mismo que era antes de convertirse es que no ha sido transformado. Y es una necesidad para la santidad ser transformados también. Apartados, dedicados y transformados. Las características de la verdadera santidad y de la verdadera vida abundante que Dios quiere que vivamos. Amén. En 1 de Pedro 3 leemos los versos 10 al 12. Pedro aquí nos exhorta a imitar a Jesús. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. No sean mentirosos. 11. Apártense del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. En otras palabras, sigan el ejemplo de Jesús. Dice el verso 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pastor,
El Señor a mí no me escucha, se ha olvidado de mí. Estás viviendo como hay que vivir la vida, para que Dios preste atención a tus oraciones. Analízate. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los que practican la justicia, los justos, los justificados por la sangre de Cristo, y sus oídos atentos a sus oraciones. Para que Dios esté atento a tu oración, tienes que ser justo, tienes que haber sido justificado por la sangre de Cristo y que tus obras sean justas, que practiques la justicia. Y luego añade, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, que viven en pecado, que pecan yo lo diré, a menudo, constantemente, así es. A veces que la lengua se traba. Salmo 34, aquí es donde Pedro saca esta enseñanza o esta exhortación. Pedro conocía el libro de los Salmos. En el Salmo 34, versos del 12 al 16, Pedro aquí recuerda las palabras del salmista cuando dijo: ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Está diciendo lo mismo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hacer engaño, de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Pedro estaba recordando esto. Se había aprendido la ley, la palabra de Dios se la había aprendido de memoria, la conocía perfectamente. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira, por el contrario, de Dios está contra los que hacen el mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Aquí el salmista es todavía más duro, ¿verdad? Vemos, hermanos, la importancia de conocer, de tener memorizada la palabra de Dios y así estar preparados para poder usarla para la ayuda y la exhortación de todos aquellos que quieran recibirla. En primera de Pedro 5, del verso 5 al 7, Pedro sigue aquí, y ya para terminar por hoy, sigue exhortando ahora a los jóvenes. Dice el verso 5, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos. En otras palabras, respetar las canas, respetar a vuestros mayores, porque la edad da sabiduría y da autoridad. Y por eso tenéis que respetar a los mayores. Hoy en día no se respetan, ni se respetan los padres, ni mucho menos a los abuelos y a las personas con la sabiduría y la experiencia de la vida. Hoy se les dice a mi vieja, a mi viejo. Menosprecian, desprecian la sabiduría que hay en la edad. Por eso aquí Pedro hace una exhortación a los jóvenes: respetad a vuestros mayores, porque la edad da sabiduría y da autoridad. Y luego dice: todos sumisos unos a otros, revestidos, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los humildes. ¿Sí? ¿A quién resiste? Menos mal, estoy atento. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, al tiempo del Señor. Pedro no era fuente suya, porque lo estaba recordando de lo que dice el Salmo 3, en Proverbios 3, verso 34. Dice: ciertamente Él escarnece a los escarnecedores, o sea, se burla de los burladores y da gracia a los humildes. Estaba diciendo lo mismo que el Salmo. Tremendo, ¿verdad? Y termino con primera de Pedro 5, 7, con unas palabras, digamos, como un consejo, como algo de ánimo para este tiempo. Estamos viviendo un tiempo peligroso, aparte de un tiempo difícil, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. Yo no tengo temor, os lo digo de verdad.
La gente se llena de noticias, de ver telediario y cosas, ay, ¿qué va a pasar? Yo no tengo esa ansiedad. Yo tengo paz. Y me gustaría transmitiros esa paz a todos. Y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Dios no va a permitir nada que no esté bajo su deseo y su voluntad que nos ocurra. Y si tenemos que partirnos con Él, ahí desaparecen todas las enfermedades. Somos sanados por completo. Si Dios nos va a tener aquí, mientras que estemos en su propósito. El problema es que si no estamos en su propósito es cuando tenemos que tener temor. Pero si estás en el propósito de Dios y su propósito no se ha cumplido todavía, vas a estar aquí en la tierra mientras que Él quiera. Y Él lo decida porque eres soberano. Por eso vive tranquilo. Eso sí, cuídate, guarda las normas que la sociedad o la autoridad sanitaria te dicen. Sí, hay que obedecer a las autoridades. Están puestas por Dios, recordad. Pero vive en paz. Tened la paz del Señor. Por eso quiero dejaros con el versículo 7 de la primera carta del capítulo 5. Dice, echad toda vuestra ansiedad, echad toda vuestra angustia, toda vuestra inquietud sobre Él, sobre Jesucristo. Porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, Él cuida de sus hijos. Él cuida de vosotros. Una gran promesa para este tiempo, hermano. Por eso quería dejaros con este versículo por hoy. Seguiremos la semana que viene con el tema. Pero agarrémonos, memoricemos, ya que estamos hablando de memorizar la Biblia, memoricemos este versículo y lo tengamos ahí, que debemos dejar en el Señor toda nuestra inquietud, toda nuestra ansiedad, angustia, inquietud, zozobra, dejarla sobre Jesús para que Él cuide de nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.